Bueno, buenas noches con todos. Un gusto estar aquí en el día de hoy para darles una información importante sobre qué debemos hacer y cómo debemos hacer, ¿sí? Para mantenernos saludables. O sea, ¿cuál es la mejor opción para poder mantener una salud? Estoy hablando de prevención, estoy hablando de promoción. No estoy hablando de tratamiento y creo que no me voy a referir mucho a lo que es tratamiento. Es posible que haya algunas preguntas, algunas cosas, algunas interrogantes, puede ser, pero lo importante para mí es la prevención. No es tanto como la curación. Es posible que, como yo hablo integralmente de los temas, entonces es posible que toquemos la curación, pero el tema que más me centra es la prevención. Vamos a reducir la inflamación, pero a la vez vamos a reforzar la nutrición y la inmunidad. Entonces, vamos a partir de algunos conceptos básicos, ¿sí?, del sistema inmunológico, que es un sistema, como su nombre lo dice, es el encargado como sistema de mantener el cuerpo libre de microorganismos. Es decir, el sistema inmunológico es el que nos defiende de todos los microorganismos que tenemos alrededor, como los virus, bacterias, hongos y demás, e inclusive células cancerígenas. Está formado por una red compleja de células, que ya vamos a verla, que es la que nos va a hacer la acción de defensa. El sistema inmunológico, estas células se generan en la médula ósea, ¿sí?, que es la encargada de elaborar estas defensas inmunitarias. Es donde más se encuentran en los huesos grandes, los huesos planos y huesos grandes. Y tenemos otros órganos pequeños que son los ganglios linfáticos, que tienen una forma de frijol y que están distribuidos por todo el organismo. Se localizan principalmente en cuello, axila, ingle, tórax y abdomen. Y la fase de la respuesta inmune es esta. Voy a explicar este cuadrito brevemente, ¿sí?, cuáles son las fases de la respuesta inmune. Ustedes tienen el ingreso de patógenos al organismo. A lo que ingresan esos patógenos, inmediatamente se desencadenan mecanismos de defensa inespecíficos, como son las barreras que tenemos la piel y tenemos las secreciones ácidas. Y también tenemos el revestimiento mucoso de las vías respiratorias principalmente. Y por el otro lado tenemos los mecanismos de defensa específicos, ¿sí?, que son la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Pero también tenemos mecanismos de defensa inespecíficos, tenemos el proceso de inflamación, tenemos los fagocitos y las células de killer, y los fagocitos son los que se encargan de esa fagocitosis. En cuanto a la inmunidad humoral, tenemos los linfocitos B y anticuerpos, que son los conocidos de inmunoglobulinas, G, M y E principalmente, y la inmunidad celular, que son los linfocitos T, que esos son los que se generan en el timo, ¿sí?, a partir de una célula madre sanguínea, ¿sí?, en la célula madre mieloide, y luego así sucesivamente cada una de sus células, como los linfocitos B, los linfocitos T, y otro tipo de células como los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y también los glóbulos rojos, por supuesto. Las células B son los que generan anticuerpos, inmunoglobulinas G, M y E. Entonces, eso es en breves rasgos. Y como ejemplo, en el caso de las inmunoglobulinas, esto es un breve ejemplo de cómo funcionan las inmunoglobulinas y ahora que están de moda con el tema del COVID, ¿sí? En este caso del COVID, voy a tomarlo como ejemplo, pero esto sucede en todas las enfermedades virales y bacterianas. A los 7 días en la línea verde aparecen las inmunoglobulinas M, que estas van a ir desapareciendo cerca del día 21. Y luego en el aumentan las inmunoglobulinas G, que son detectables y que van a permanecer por largo periodo de tiempo, que no se sabe por cuánto tiempo en el tema del COVID, pero en otras enfermedades duran para toda la vida, en algunos casos. Así funciona. Entonces, tenemos el otro concepto, que es el de inflamación, que es el proceso de reacción o respuesta a nivel molecular y morfológico de las células y de los tejidos ante estímulos exógenos,
y endógenos, y que originan lesión celular. Ese es un concepto macro, es un concepto muy general de lo que es una inflamación. La inflamación se puede dividir en dos, una aguda y una crónica. Vamos a ver la aguda muy rápidamente, que es aquella que conocemos después de un golpe, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay dolor, hay hinchazón, hay un enrojecimiento, hay calor. Y el objetivo de esta inflamación aguda es de parte del organismo aislar y destruir el agente dañino y reparar. Eso en breves rasgos en lo que es inflamación aguda. Sí, pero en inflamación crónica, ya por los años 2004, 23 de febrero en la revista Time, la revista de febrero del 2004, ya comenzaban a hablar de la inflamación crónica y se comenzaba a hablar de la inflamación crónica vinculada a otras enfermedades de tipo crónico, como la diabetes, cáncer, las enfermedades cardiovasculares, Parkinson, Alzheimer, artritis y entre otras enfermedades. Entonces ya se comienza a hablar de un proceso inflamatorio, pero ya de tipo crónico, no agudo, sino crónico. Entonces, la inflamación crónica se da por exposición prolongada a los agentes tóxicos. Por ejemplo, obesidad, síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes, infecciones persistentes, desequilibrios nutricionales y metabólicos. Entonces vamos a tener como consecuencia procesos inflamatorios de tipo crónico. Hay un agente estresor permanente, por lo tanto hay una respuesta inmune permanente y es por debajo del umbral del dolor. Es una de las características que tiene la inflamación crónica, que muchas veces usted no la siente, usted siente ya son las consecuencias. Esta inflamación crónica a la postre va a dar como origen cambios, fibrosis, angiogénesis y necrosis. Eso es el proceso en forma general, en forma macro, de todo lo que es la inflamación crónica. Ahora, ¿cómo se produce la enfermedad? A partir de, comienza como una inflamación crónica, entonces hay una acidez, que es una consecuencia. Y la acidez, o una acidosis, eso se manifiesta en forma de, pueden ser ojeras, cansancio, diarrea, estreñimiento. Son síntomas y signos muy inespecíficos. No síntomas que nos dicen que verdaderamente hay una acidez. Son síntomas muy generales que pueden darse incluso desapercibidos por las personas. Esa acidez puede generar un proceso irritativo y con otros signos y síntomas como dispepsia, o sea, trastorno digestivo, dolores gástricos, palpitaciones, ansiedad. Y por último, siguen siendo en algunos casos síntomas inespecíficos o específicos en algún momento que se los puede calmar en algún rato con un analgésico o con alguna medicina. Para dar luego a lo que es la inflamación. La inflamación ya vamos a tener flema, ya vamos a tener procesos ya más llamativos como el insomnio, dolores musculares, dolores articulares, dolores gástricos, mareos, vamos a tener olvidos, tos, fatiga crónica, etc. Son signos y síntomas que son, yo los llamo inespecíficos porque se dan en cualquier enfermedad aguda y que se trata con medicina. Para último, dar lo que es la consecuencia final, que son las enfermedades de la artritis, diabetes, lupus, y ya estamos hablando de enfermedades crónicas, disminución de la inmunidad, que son enfermedades crónicas y ya de difícil resolución. Sea cual sea el espacio o sea la etapa en que se encuentre el proceso de enfermedad, desde la acidez, genera radicales libres. Todo este proceso genera radicales libres y como ya ustedes saben muy bien que los radicales libres sí producen un proceso de oxidación. ¿Pero qué es esto de radical libre? Tenemos un átomo normal, este átomo normal, debido a un proceso inflamatorio o debido a estresores o debido a agentes contaminantes, va a producir una pérdida de electrón, produciéndose inmediatamente el radical libre. Este radical libre genera oxidación, esa oxidación inflamación y esa inflamación nuevamente radicales libres. Y así sigue el círculo vicioso. Y eso es lo que se llama la reacción en cadena. Entonces, la oxidación que se da en el ser humano se da por muchos factores. El 3%, recordemos que el 3% del total del oxígeno que se respira, del 3 al 5%, se convierte en radical libre. Pero hay otros factores externos, como son la contaminación ambiental, procesos metabólicos del organismo,
ejercicio excesivo, el consumir comida chatarra, la radiación electromagnética, el humo del cigarrillo, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos estos factores también van a generar gran cantidad de radicales libres que van a dar como consecuencia enfermedades, envejecimiento prematuro. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a apuntar, a tratar de no eliminar, que eliminar radicales libres es difícil, pero sí contrarrestarlos de un poco, sí bloquearlos de alguna manera permanentemente, porque el organismo genera radicales libres segundo a segundo. Entonces, ¿el estrés oxidativo qué es? El estrés oxidativo es cuando los procesos de contaminación, estrés, exposiciones químicas aumentan y por ende van a aumentar los radicales oxidantes o radicales libres. Cuando la cantidad de radicales libres supera a la cantidad de antioxidantes, es lo que llamamos el estrés oxidativo. Y eso es lo que va a generar enfermedad y, por supuesto, el envejecimiento prematuro. Hoy en día, con los niveles de estrés que se viven en el día a día, los niveles de tensión, la gran cantidad de contaminación, la gran cantidad de exposición a radiación electromagnética, las comidas chatarras, etcétera, etcétera, las personas todas están expuestas a un estrés oxidativo. Que si no lo contrarrestamos o buscamos un equilibrio con antioxidantes, ya sea de origen natural, o sea, generados por el organismo, que ya vamos a verlo, o de acción externa, es decir, que los consumimos mediante suplementos y una buena alimentación, nosotros no vamos a poder lograr ese equilibrio y realmente se va a generar estrés oxidativo. Pero, ¿qué ocasionan este estrés oxidativo? ¿Cómo es que se produce la lesión en el estrés oxidativo? Primero hay un daño en la cadena del ADN de la célula, ¿sí? El núcleo de la célula. Se puede romper esta cadena de ADN generando consecuencias serias como son los cánceres. Hay enfermedades que están vinculadas a la presencia de estrés oxidativo como son el cáncer, el mal de Parkinson, las cataratas, Alzheimer, la cardiopatía isquémica, la diabetes, envejecimiento prematuro y la inflamación crónica. Entonces, todas estas enfermedades están vinculadas y existen cerca de 60 enfermedades diferentes que pueden producirse debido al estrés oxidativo, a ese gran acúmulo de radicales libres incontrolados. Entonces, hablando del concepto de salud, salud es un completo bienestar físico, mental y social y no es solamente la ausencia de enfermedad. Pero eso es un concepto. Pero cuando ese concepto hay que llevarlo a la práctica es la parte complicada. Cuando se agotan cuando hay un estrés o cuando hay un sistema de tensión, ¿sí? Se va a producir un exceso de cortisol. Yo voy a tomar el estrés como ejemplo, pero se da en todos los sistemas donde se generan grandes cantidades de radicales libres. Un estado estresante como el que se vive en estos momentos por la economía, por las enfermedades, por las epidemias, etcétera, etcétera. Hay niveles de estrés grandes. Se producen grandes niveles de cortisol que van a generar un agotamiento de los sistemas de control. Se van a producir citoquinas o que son citoquinas inflamatorias, produciendo un déficit inmunológico y produciendo lo que se llama un síndrome de fatiga crónica, que es lo que está generando los agotamientos de los sistemas de control. Sí, y es todo esto producido por radicales libres. Entonces, eso es lo difícil de llevar el concepto de salud de completo bienestar, porque el concepto de bienestar es ambiguo, es verdad, pero lo vinculamos siempre a la ausencia de enfermedad y no es así. El concepto de bienestar va mucho más allá de la ausencia de enfermedad. Entonces, estos radicales libres van a producir un desequilibrio psico, neuro, inmuno, endocrino. Y este es un nuevo concepto que surge. Sí. ¿Y por qué? Porque hay un desequilibrio de la esfera psicológica, de la esfera neural, o sea, nerviosa, inmunológica y endocrinológica. Entonces, todo este desequilibrio es lo que va a provocar al fin y al cabo los procesos de enfermedad en el organismo. Entonces, hay 5 alimentos considerados inflamatorios. 1, el azúcar. Como bien sabemos, el azúcar es un inflamatorio y ya está considerado científicamente y muy demostrado que el azúcar es inflamatorio. Produce adicción a nivel
del cerebro, en el núcleo accumbens, ¿sí? Entonces, por esa razón genera un proceso inflamatorio. Provoca, al unirse con las proteínas, un proceso de glicación, ¿sí? De ahí parte el tema de hemoglobina glicosilada que se mide en los diabéticos. Harinas refinadas, como el trigo, por ejemplo, en las personas, principalmente en aquellas personas que producen de intolerancia al gluten, ¿sí? Y sabemos que la intolerancia al gluten proviene de la harina de trigo, ¿sí? Grasa animal, ¿sí? El exceso de grasa animal, los aceites vegetales, maíz, girasol y palma. ¿Y por qué? Porque estos son ricos en omega 6 y el omega 6 es considerado proinflamatorio y no el omega 3. Y obviamente los aditivos sintéticos que se generan, que se les agrega hoy en día a los alimentos para preservar. Entonces, estos son 5 ejemplos que les he traído considerados como alimentos inflamatorios. Entonces, si alguien me dice cómo evitamos que estos alimentos no nos causen la inflamación, bueno, controlarlos, eliminarlos. Ahí está la respuesta. Entonces, no tomar azúcar, por ejemplo, no comer azúcar. Eliminar el azúcar en lo posible y apuntar a las harinas de tipo no trigo, ¿sí? De otro tipo de harina, ¿sí? Entonces, porque la harina refinada es la que ocasiona el problema del gluten en las personas que sufren de esta intolerancia. Y cambiar lo que es aceites a otro tipo de aceites más saludables. Entonces, tenemos aquí ya entrando en materia la riboceína, ¿sí? Tenemos que está conformada por 3 aminoácidos de glutatión. Tenemos la ribosa, la L-cisteína, que esta es la magia del doctor Herbert Nagasawa, ¿sí? Cómo encapsula la riboceína, ¿sí? Y la une a la ribosa para que a su vez a lo que entra al organismo no se destruya por los ácidos gástricos y al unirse con el ácido glutámico y la glicina proveniente de los alimentos y de otros suplementos, vamos a tener lo que se llama el glutatión. Recordémonos que el glutatión está conformado por 3 aminoácidos, que es el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. Entonces, la riboceína se destruye muy fácilmente a nivel gástrico. Por lo tanto, la idea del doctor Nagasawa, ¿sí? Y ahí es donde está la ciencia de Marx, es englobar esa cisteína, ¿sí? En un azúcar llamada ribosa y se conforma lo que se llama riboceína. Entonces, a lo que esta riboceína ingresa a la célula, se une con el ácido glutámico, la glicina, ¿sí? Y provoca lo que se llama glutatión. Entonces, ¿pero qué es la riboceína? ¿Para qué sirve la riboceína? Al incrementar sus niveles de glutatión, te ofrece los siguientes beneficios. Entonces, esta es la idea de la riboceína. Al generar glutatión, aumento de energía, desacelera el proceso de envejecimiento, reduce las molestias musculares y articulares, fortalece el sistema inmunológico, que nos interesa muchísimo, desintoxica el cuerpo, mejora el enfoque y mejora la claridad mental, mejora la calidad de sueño, reduce los efectos del estrés. Y en cuanto a mejorar la calidad del sueño, sin ser un somnífero, ojo, no es un tranquilizante, no es un somnífero, mejora la calidad de sueño, ¿sí? Reduce los efectos del estrés, mejora la piel, incrementa el rendimiento deportivo y la recuperación, sí, y previene y es un aliado importante en tratamientos médicos contra más de 125 enfermedades serias. Es decir, que esto no reemplaza los tratamientos médicos. Es más, fortalece el tratamiento médico de diversas enfermedades que personas puedan tener y que probablemente son tratados. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque en muchas investigaciones, revisando las publicaciones de PubMed, la mayor plataforma mundial sobre investigaciones científicas, ¿sí? De la Biblioteca Nacional de Medicina en los Estados Unidos, y estos son datos de ayer, esto lo investigué el día de ayer. El glutatión es
el antioxidante más estudiado en el mundo desde el año 1923. Tiene 97 años de estudio. Son 152.726 documentos que ustedes encuentran de investigaciones sobre el glutatión. En comparación con otros antioxidantes como la vitamina C, que se estudia desde el año 1933, es decir, 87 años, ¿sí? Y frente a los flavonoides, que están desde el año 1945, 75 años de estudio. Y tenemos la vitamina D y la vitamina E, que tienen 93 años de estudio y 98 años de estudio, a pesar de que la vitamina D tiene más años de estudio, no tiene la misma cantidad de estudios de investigación que lo tiene el glutatión. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque tenemos que el glutatión es un antioxidante muy estudiado, muy investigado, y por lo tanto sabemos de los beneficios y de la importancia que tiene en el organismo humano. Por eso es que hay que aprovecharlo. Entonces, lo vamos a aprovechar por la sencilla razón de que es el antioxidante más poderoso del cuerpo. Potencializa el desempeño de los demás antioxidantes como la vitamina C, la E, la coenzima Q10. Protege las células y la mitocondria del daño oxidativo. Previene las enfermedades que se relacionan con la edad. Ya vamos a ver el tema de la edad, cómo está relacionado el glutatión con la edad, ¿sí? Entonces, recordemos siempre que el glutatión es algo que la célula necesita de ley. La célula necesita tres cosas: nutrientes, oxígeno y glutatión. Eso necesita la célula para poder generar la energía, el famoso ATP, el adenosín trifosfato, que es la molécula de energía para que la célula pueda trabajar y cumplir todas sus funciones satisfactoriamente. Y aquí es donde se vincula la edad con el glutatión. ¿Por qué? Porque a partir de los 25 o 30 años de edad aproximadamente, el 15% y cada 10 años se comienza a reducir el glutatión. Es decir, que cuando usted llega a los 30 años ya tiene 85% menos de glutatión. Entonces, cuando usted tiene 40 años, tiene un 70% aproximadamente de glutatión, y así sucesivamente cada 10 años va reduciendo un 15%. De manera que si usted tiene 50, 70 a 70 años, tiene un 25% de glutatión aproximadamente. Entonces, el organismo, por lo tanto, no se va a defender muy bien de todas las enfermedades y de todo ese estrés oxidativo que hemos conversado. Entonces, si a eso le sumamos el factor edad con una reducción notable de glutatión y le sumamos los contaminantes, le sumamos las malas dietas, le sumamos todos esos factores externos, el estrés, las tensiones, vamos a tener como resultado la enfermedad, cualquiera de las enfermedades ya mencionadas u otras. Y esta curva nos sirve también para explicar esta relación de la edad con los descensos de glutatión. En la medida que los niveles de estrés van aumentando en la curva naranja, en la línea naranja, y los niveles de glutatión van disminuyendo, en algún momento, en algún proceso, en algún momento del proceso, se puede generar la enfermedad. Entonces, tenemos que estar a la expectativa. Entonces, por esa razón, tenemos que ayudar al organismo humano a crear glutatión, porque el glutatión no se lo toma, el glutatión no se consume por la boca. El glutatión se lo genera en el organismo. Nosotros lo que hacemos es ayudar al cuerpo humano a que produzca más glutatión para que se pueda defender mejor. Y estas son enfermedades que están relacionadas con los niveles bajos de glutatión. Ahí tenemos, no voy a entrar en detalle en cada una de las enfermedades, pero les dejo este cuadro, ¿sí? Porque son muchas de las enfermedades vinculadas a niveles disminuidos o a una reducción significativa del glutatión. Entonces tenemos el primer producto, MAT1. El MAT1 es riboceína pura, ¿sí? Porque combina la ribosa y la cisteína. Por eso se llama MAT1. Fortalece el sistema inmunológico, combate la inflamación intracelular, apoya el aumento del ejercicio, es decir, en la actividad física, desacelera el proceso de envejecimiento, protege las células individuales del daño por los radicales libres
y actúa como el mecanismo principal de desintoxicación del cuerpo. Ese es el MAS-1, que es una combinación de la ribosa y la cisteína. Luego tenemos el MAS-ATP. Los he puesto en ese orden, bueno, particularmente son los dos que más me gustan, ¿sí? Con las debidas consideraciones para los criterios de las demás personas, ¿sí? Pero estos son los que más me gustan. A buena hora, y gracias a Dios no tengo ninguna condición médica o condición de salud, ¿sí? Y por eso digo lo que estoy diciendo, el MAS-1 y el MAS-ATP son los que más me atraen. Y el MAS-ATP por este acúmulo de vitaminas y estas cantidades por porción que contienen, ¿sí? Este MAS-ATP, ¿sí? Lo pueden consumir muy bien los diabéticos, ningún problema. Contiene vitamina B1, contiene vitamina B2, contiene niacina, 20 miligramos de niacina, es una fórmula fantástica. Sí, vitamina B6, tiene folato, que es el ácido fólico, vitamina B12, biotina, tiene ácido pantoténico, tiene magnesio, tiene cobre, tiene cromo, y obviamente tiene la ribosa y la cisteína, ¿sí? Es decir, que ayuda un poco también a generar glutatión. Este es el MAS-ATP. Lo usan mucho los deportistas y de acuerdo a los criterios, de acuerdo a las experiencias que se han mencionado, ha dado muy buenos resultados en el deporte, en la actividad física, pero también en el trabajo cerebral, en el trabajo intelectual. El MAS-ATP tiene además carnitina, moviliza los ácidos grasos de cadena larga del hígado a la mitocondria para ser metabolizados, la riboseína, que ya les conversé, tiene ginseng, además de las vitaminas que les mencioné, tiene el extracto de té verde, que es un antioxidante natural, es un flavonoide. Tiene la rhodiola rósea, que reduce los síntomas de la fatiga. No es un estimulante, ojo, no es un estimulante, esto hay que tenerlo claro, no quita el sueño. Tiene quercetina, vamos a hablar más adelante de la quercetina, para los que no saben, más adelante quizás sea una sorpresa el tema de quercetina para muchos. Es un antioxidante flavonoide que fomenta los niveles de energía. Sí, ayuda a la célula a aumentar los niveles de interferón que defiende a la célula de las enfermedades virales. Ya lo vamos a ver más adelante lo que hace la quercetina. La coenzima Q10, que es un antioxidante natural, y obviamente la D-ribosa y las vitaminas del complejo B que ya les mencioné. Esa es la maravilla del MAS-ATP. Y luego tenemos el Cellgevity. Cellgevity muy mencionado actualmente porque es el producto que más genera inmunidad. Tiene la riboseína, por supuesto, que proporciona a las células el nutriente precursor clave de la cisteína, es decir, ayuda a formar glutatión. Tiene el ácido alfa-lipoico, le vamos a dedicar algo, una lámina al ácido alfa-lipoico porque es un potente antioxidante endógeno y es muy reconocido para combatir diversas formas de estrés oxidativo y reciclar otros antioxidantes. Tiene el extracto de semilla de brócoli, que es el sulfarafano, que actúa como un catalizador para promover la actividad antioxidante en tan solo 3 días. Tiene el extracto de raíz de cúrcuma, y de la cúrcuma también les tengo una sorpresa nueva, que es un potente antioxidante que combate los radicales libres y es reconocido por reducir la inflamación, y ya vamos a ver cómo. El resveratrol, sí, es un antioxidante reconocido por tener propiedades cardioprotectoras, protege el músculo cardíaco. Tiene el extracto de semilla de uva, que tiene efectos altamente antioxidantes, así como también antiinflamatorios. Y también tiene quercetina, que es un flavonoide antioxidante que elimina radicales libres, mejora la respuesta del interferón contra el virus, esto es lo que les decía, pero todavía falta algo más de la quercetina. ¿Sí? Y ahí lo tienen. El cardo mariano, miren el Cellgevity, todo lo que contiene. El cardo mariano, que es la silimarina, que es un poderoso antioxidante, ayuda a proteger el hígado, desintoxica el hígado, ayuda a eliminar las toxinas hepáticas. ¿Sí? Vitamina C, que ya conocemos, es un antioxidante exógeno. La vitamina C interviene en más de 600 funciones metabólicas en el organismo, por eso se desgasta rápidamente y esa es la razón por la cual tenemos que estar tomándola permanentemente.
La selenio-metionina, que es el selenio, es un componente catalítico esencial en enzimas, ¿sí?, del glutatión. O sea, ayuda a formar glutatión, es un cofactor para la producción de glutatión, el selenio. Vamos a dedicarle algo al selenio también, por la importancia que tiene. El Cordyceps, que esto es una raíz que se ha utilizado en la medicina china durante muchos años, ¿sí?, por su actividad en la restauración de la energía, el aumento de la resistencia, la promoción de la longevidad y mejora la calidad de vida. De esto hay una experiencia de unos atletas chinos que ganaron la competición, las Olimpiadas de Beijing, y la ganaron las medallas de oro consumiendo Cordyceps. Hay una experiencia muy interesante sobre el uso del Cordyceps en esas Olimpiadas. Y tiene la pimienta negra, que fomenta la absorción de la selenometionina, vitamina C y cúrcuma. El extracto de aloe, que tiene un contenido más bioactivo, ¿sí? El ingrediente activo es el aloe. Conoce que el aloe fortalece el sistema inmunológico y también tiene funciones antioxidantes. Y aquí la cúrcuma, unido con la pimienta negra, ¿sí?, potencializa la biodisponibilidad de la cúrcuma en un 2000%. Eso hay que tenerlo presente. Siempre que usted consuma cúrcuma, mézclelo con pimienta negra. Ese es un consejo. Eso es, y ahí está la referencia bibliográfica donde ustedes pueden investigar. Es decir, que la cúrcuma en la India, unos estudios sobre cúrcuma en la prevención del Alzheimer. ¿Sí? Es uno de el país que más consume cúrcuma. Recuerden que la India es un país donde las especies son fundamentales en la alimentación. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y del Cellgevity, les decía que voy a dedicarle unos minutos al selenio. Sí, es un cofactor importante en la formación de glutatión. Junto con la vitamina E, contribuye a destruir los peróxidos, que son oxidantes. El selenio evita las enfermedades cardiovasculares, en especial el infarto y la apoplejía. La adición de selenio mejora los efectos inmunomoduladores del glucano y se emplea para tratar diversas formas de artritis. Entonces, esa es la importancia del selenio. Sí, yo recomiendo mucho selenio últimamente. Y aquí también algo más del selenio. En el año 2016 existe un metaanálisis del año 2016 de 69 estudios. ¿Sí? La alta exposición al selenio tuvo un efecto protector en el riesgo de cáncer. ¿Sí? Y disminuyó el riesgo de los siguientes tipos de cáncer: cáncer de seno, pulmonar, esofágico, gástrico y de próstata. Entonces, también tienen ahí la referencia. ¿Sí? Eso es un metaanálisis de 69 estudios. Y también tiene otras bondades del selenio, junto con la quercetina, la niacina y la vitamina B6, que actúa como inóforo. Inóforos son agentes químicos que aumentan la permeabilidad de la membrana, ¿sí?, de lípidos biológicos o artificiales con iones específicos, en este caso el zinc, para que el zinc pueda ingresar a la célula y se convierte en un modulador y detiene o ayuda o contribuye a la retención de la replicación viral en la célula. Entonces, esa es la importancia de estos elementos de vitamina B6, selenio, quercetina, niacina. Es más, ya la quercetina se la comprobó en la epidemia del SARS del 2004 en Canadá. Actúa como un inóforo. El otro producto tenemos el más XL, que es la N-acetilcisteína, que tiene NAC, ¿sí? Ayuda a la producción de glutatión, ayuda a proteger el hígado de sustancias tóxicas, ¿sí? El Cordyceps también lo tiene, que ya les conversé del Cordyceps, de la medicina ancestral de China. Se lo recomienda para recuperar la armonía de los órganos del cuerpo humano. Y también contiene N-acetilglucosamina, que apoya la absorción gastrointestinal de aminoácidos. ¿Sí? Y la glutamina, como precursor del glutatión, tiene cardomariano, que favorece a tener un hígado sano, que junto con la N-acetilcisteína se potencializa ese efecto favorecedor hacia el hígado. Y además que tiene ácido alfa lipoico, que ya les conversé de la importancia que tiene el ácido alfa lipoico.
Y aquí nuevamente el ácido alfa-lipoico aumenta la energía, previene el envejecimiento celular, mejora la memoria, mejora la vista, estabiliza la presión arterial a un nivel saludable, repara las células nerviosas dañadas, previene la aparición de enfermedades. Y les he mostrado las etiquetas porque eso es lo que ustedes van a ver en los frascos o en los recipientes de las cápsulas, ¿sí? Por eso muestro yo las etiquetas y se vayan familiarizando con los envases de los productos. Y tenemos el Mass Infuse. El Mass Infuse es un complejo vitamínico muy interesante, muy bueno. Yo lo recomiendo al máximo, ¿sí? Es otro de los que yo consumo mucho. Suministra al cuerpo vitaminas y nutrientes principales para una mejor función y eficiencia. Para que el organismo pueda funcionar necesita cofactores, a más de carbohidratos, a más de proteínas, a más de aminoácidos, a más de minerales, necesita vitaminas. Porque las vitaminas son eso. Vitamina viene de vida. ¿Sí? Un cuerpo humano sin vitaminas no puede vivir. Entonces, esa es la importancia que tienen las vitaminas. Son cofactores, ¿sí? de otras reacciones metabólicas para que dé un resultado satisfactorio en el metabolismo humano. Complementa los beneficios excepcionales, ¿sí? Productos de mejora de glutatión. Tiene un delicioso sabor y tan solo 10 calorías por porción. Fórmula única en polvo refrescante y efervescente. Y tiene un sabor como a mandarina, algo así, muy sabroso, ¿sí? Entonces se puede consumir sin ningún problema, no sube el azúcar, los diabéticos lo pueden consumir tranquilamente, no provoca toxicidad ni nada por el estilo. Entonces, pero nunca olvidemos la alimentación sana, nunca olvidemos la alimentación saludable, nunca olvidemos la alimentación desinflamatoria. Entonces, siempre tengamos presente la alimentación equilibrada y saludable y partiendo de estos productos que son alimentos desinflamantes. Y también nunca olvidemos lo que nos dijo Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina, o sea, una buena alimentación. Y esta es mi fórmula, esta fórmula la elaboré yo. Todos estos productos están todos estos compuestos están en Max, en los productos de Max, todos. Entonces, de manera que podemos hacer una combinación muy potente para nosotros optimizar el sistema inmunológico. No olvidar tampoco, porque hay que analizar y hay que evaluar, ¿sí? Las medidas fundamentales de prevención frente al COVID, ahora que estamos en el COVID, analizar y evaluar el riesgo, dónde estamos expuestos en riesgo alto, dónde estamos expuestos en riesgo bajo. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a tomar las medidas fundamentales de prevención frente al COVID. Este mensaje yo tenía que darlo porque estamos hablando de prevención, estamos hablando de promoción, ¿sí? Y por lo tanto, estas son las medidas fundamentales de prevención frente al COVID. El distanciamiento, el lavado de manos, el uso de mascarilla y la limpieza o la higiene de todos los artefactos que nos rodea y con la cual estamos en contacto. No olvidar la actividad física, no olvidar la alimentación que he mencionado y obviamente el apoyo emocional que ayuda mucho a reducir los niveles de estrés hoy en día en que estamos las familias y las personas en casa. Entonces, estas son las certificaciones de todos los productos de Max, ¿sí? Y patentes que tiene. Tiene el registro sanitario del Ecuador por parte del Ministerio de Salud Pública, del ARSA, ¿sí? Asimismo de la FDA, ¿sí? Y otros tipos de certificaciones como el de control de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los países donde encontramos a Max Internacional, puestos los países de Latinoamérica principales, ¿sí? Tengo entendido que hay personas de aquí de Latinoamérica, de estos países, y por lo tanto les he colocado ahí los países. Yo estoy ubicado en Ecuador, pero también hay otros países en otras esferas del planeta. Y esto es lo que les he traído, espero que les haya gustado y bueno, escucharemos algunos comentarios, algunas experiencias, escucharemos algunas preguntas y muchas gracias. Bueno,
La realidad que le damos las gracias, mi estimado y apreciado doctor Álvaro Campo, con la excelente información que usted nos ha traído y algo pues que nos ha gustado a todos, estoy más que segura, la actualización de PubMed, donde está la investigación de las diferentes vitaminas y en qué grado el glutatión le lleva la delantera justamente a todo. Nos gustaría que las personas que están en la sala, que tengan preguntas que hacerlo, por favor, pueden hacerlas para que el doctor pase a darles la respuesta a sus preguntas. Pueden ustedes alzar la mano o si ustedes gustan pueden también escribirnos este mensaje. Sí, buenas noches. Sí, siga nomás que sí se lo escucha. Ok, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo el tiempo que dedica para toda esta explicación sobre estos productos ligados con la salud. Es muy interesante. Personalmente estoy aquí invitado por mi amigo Javier Balda Delgado. Él sabe de mi situación. Yo en diciembre y enero de este año fui sometido a 2 neurocirugías. ¿Ya? He tenido cualquier cantidad de exposición a esta cuestión de las tomografías, a la radioactividad. Es decir, he tenido como un mes de tratamiento con antibióticos y todo eso, y resulta que mis plaquetas y mis leucocitos están por debajo de los mínimos límites. Entonces, de pronto, estaban mucho lejos del mínimo. Viene el tema del coronavirus. Lógicamente, he estado haciendo tratamientos para reforzar las defensas y para subir las plaquetas con alimentos. Hay productos, alimentos que sirven para la plaqueta. Y veo que aquí tiene un producto que sirve para fortalecer las defensas. Yo quisiera un poco, no sé si está Javier aquí, que me haga énfasis sobre el producto, porque evidentemente yo tendría que consultarlo con mi médico de cabecera, con el neurocirujano, porque yo todavía sigo pues un poco en el tratamiento. Esta es una operación que tranquilamente, si me dieron el alta clínica, el alta médica todavía está por darse. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Lógicamente, estoy ahorita ya haciendo rehabilitación física, estoy por recuperar mi fortaleza física, ya mi aspecto normal, por así decirlo, ¿no? Evidentemente, y gracias a Dios, no ha quedado ninguna secuela, pues, pero quisiera saber si este producto es compatible con mi situación personal, porque me parece interesante todo lo que he escuchado. Yo le agradezco muchísimo por su exposición. Tenga la bondad. Álvaro. Bueno, sí, gracias. ¿A cuál producto? Porque yo he mencionado como 5. A ver, yo aquí lo... Yo le recomiendo el Cellgevity de entrada. Aquí yo, bueno, no tengo el catálogo, todo eso, y he estado haciendo capturas con las imágenes que usted, digamos, con las imágenes que usted ha ido poniendo. Entonces, si me regala unos segunditos, justamente, a ver, aquí está. Oh. No es el... No lo tengo. Bueno, aquí está. Se cortó la comunicación. Vamos a proseguir con la pregunta de Miguel. Doctor, Miguel pregunta, sí. Dice, tengo una neuropatía, padezco de diabetes desde hace 14 años, tomo solo Max One. ¿Qué otro producto debo añadir o qué mismo debo tomar? No, está bien que tome el Max One, pero le sugiero que aumente el Max ATP. El Max ATP tiene cromo y el cromo le va a ayudar en la diabetes. Sí, el Max ATP no le va a subir el azúcar, le va a ayudar muchísimo. Pero siga con el Max One, o sea, no hay problema. Tómelo, pero agréguele Max ATP. Gracias, doctor. Miguel debe estarlo recibiendo.
Mónica Inca dice, el aceite de maíz y girasol, si bien es cierto, son ácidos grasos. Para Mónica, no, tenemos que tratar solamente temas referentes a la materia. ¿Alguna otra pregunta? No entendí. No, está haciendo una pregunta que no viene con nuestro tema de la charla. Sí, también Lenín Miranda, bueno, primeramente pues saluda y está mencionando, aunque claro, también no, como el doctor nombró y estaba en las gráficas, la fotografía, que la grasa animal y el aceite vegetal pues no se pueden suplir, entonces, que otros en la cocina, ¿no? Entonces, bueno, hay opciones, ¿no? Al respecto. El aceite de coco. Ya lo ves. El aceite de coco, aceite de aguacate, nada más, esos tres. Doctor, no se le escuchó la respuesta sobre el aceite. Me pareció que dijo aceite de coco. Sí, aceite de coco, aceite de oliva y aceite de aguacate. Esos son los tres aceites que yo siempre recomiendo. ¿Por qué? Porque son omega 3, sí, omega 9. Y además que el aceite de coco es ácido láurico, que es importantísimo también, sí, como bactericida y bacteriostático. Ayuda muchísimo. Y además que el omega 6 lo podemos obtener de otros alimentos, de otras fuentes alimenticias. Es más fácil obtener omega 6, ¿sí?, que el omega 3. Entonces, por esas razones que yo sugiero esos aceites. Y por supuesto, comer comida sana, comida con omega 3, que es el pescado de mar, pescado azul, para ser exacto. Doctor, el señor Alfonso Ortiz, si por favor Luis le permites, quiere hablar, hacer una pregunta, por favor, el audio. Bueno, muy buenas noches. Primero quiero agradecer a mi amigo Javier Balda que tuvo la gentileza de invitarme a esta reunión. Doctor, le escuché con mucha atención que el cromo es muy bueno para la diabetes, ¿no? Sí, Y yo sufro de diabetes, normalmente le digo, mis parámetros de glucosa son altos, ¿no? A pesar de que estoy tomando Biomanil, etcétera, etcétera, pero me mantengo en 125, 170, a veces se me dispara a 250, no tengo ningún síntoma que sea alarmante, le digo con franqueza. Una vez entré a la clínica Kennedy con 550 de glucosa, no me dejaban salir porque me iba a dar un coma diabético, pero yo creo que también tiene que ver mucho la parte emocional de uno, la actividad. Por ejemplo, a mí me dicen que si tengo estrés, yo tengo 62 años de edad y no conozco lo que es el estrés. Para mí no existe el problema, trato de siempre buscarle la solución a la vida de la mejor manera, ¿no? Pero perfecto. Y me llamó mucho la atención. ¿Qué debo hacer? Gracias. Bueno, siga las indicaciones de su endocrinólogo, que debe tenerlo, obligadamente. Siga las indicaciones de la prescripción médica que tiene. Yo no le voy a quitar la prescripción médica a nadie aquí, porque entre otras cosas, yo no he venido a dar consulta médica con las debidas disculpas y el debido respeto. Sí, pero yo le recomendaría que puede tomar el MAS-1 y el MAS-ATP. Ya. Eso le va a ayudar muchísimo. Ya usted con el tiempo se dará cuenta, junto con su médico, que le pueden ir disminuyendo sus fármacos para la diabetes. Ya. Eso es un proceso que se va a ir dando poco a poco. Gracias, el MAS-ATP no le sube la azúcar. ¿Y por qué tiempo debo tomarlo? Por toda la vida. Perfecto. Hasta que usted se dé cuenta de que las cosas han mejorado o van mejorando. Pero en la medida que nosotros vamos aumentando en edad, lo vuelvo a explicar, su glutatión va disminuyendo. Así que, igual que yo estoy de por vida condenado a seguir tomando MAS-1 y MAS-ATP. Bien, muchas gracias, doctor, muy gentil.
Doctor, Condenado en- doctor, de Doctor, una consulta. Lozano, Perdón. Hola. Mónica Lozano pregunta, doctor Campos, Sí, dígame. ¿masa ATP se recomienda cuando tiene presión alta? Bueno, ahí yo le cambiaría por el más one y el Cellgevity por el ácido alfa lipoico. Y puede tomar el Infuse. Ok, gracias, doctor. Doctor, una consulta. Si ya existe glutatión endovenoso, ¿cuál es la diferencia con las pastillas? A ver, yo no manejo el glutatión endovenoso. Sí sé que existe, pero dura poco tiempo su efectividad. Por esa razón es que usamos el glutatión en cápsula, pero este tiene una gran diferencia. El glutatión de Max. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? El glutatión de... Pero voy a entrar enseguida, otra vez. El glutatión de Max tiene la ventaja de que está protegido por la ribosa a nivel del jugo gástrico. Por eso es que se absorbe mucho más. Existen otras marcas de glutatión, pero que no tiene las características que tiene el de Max. Entonces, esa es la gran ventaja de este glutatión. Bueno, gracias, doctor. Irene Erazo también está alzando la mano. Sí, Gina, muy buenas noches con todos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Es que hay sí, micrófonos haz la abiertos. pregunta. Sí, es que por favor las personas, si nos ayudan cerrando su micrófono y en el orden pues que están apareciendo les vamos a ceder, ¿sí? Para que hagan ustedes su pregunta, por favor. Irene, por favor. Gracias, Gina. Buenas noches con todos. Doctor, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Definitivamente yo apasionada, enamorada de estos productos y cada vez que escucho de diferentes médicos que trabajan con la molécula, aprendo mucho más. Doctor, usted algo sabe de mi caso. Yo tengo algunos problemas de salud, tengo 3 enfermedades autoinmunes y más que pregunta, porque la verdad que estuvo muy clara su charla y conozco muy bien los temas. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos hacer para que con ese espectacular cuadro que usted acaba de poner actualizado, que está en el PubMed, todos los estudios científicos que avalan el tema del mejor antioxidante maestro que es el glutatión, cómo hacer para que los médicos ecuatorianos, que actualmente son muy pocos, incluido usted, doctor, se den cuenta realmente de que hay muchas personas en el Ecuador que necesitamos y necesitan cambiar su estilo de vida, tener bienestar, salud? ¿Cómo hacer para que entiendan que incluyan en sus tratamientos médicos y de salud realmente para así poder lograr cambiar la vida de los seres humanos que están con problemas principalmente de salud, aunque ya sabemos también que podemos hacer salud preventiva, ¿no? Y poder lograr, por ejemplo, lo que a mí me pasó, ¿no? Sí. Ahora levantarme en 3 segundos y no en 20 minutos como lo hacía antes, doctor. Es una pregunta bastante difícil de contestar, pero en la medida en que los médicos se vayan dando... Hola. Siga nomás, doctor, que sí la está escuchando Irene. Yo estoy escuchando, sí. Ya, en la medida que los médicos se vayan dando cuenta de la efectividad de los productos estos, ya irán adquiriendo conciencia de la importancia de buscar el equilibrio. Linus Pauling decía que las enfermedades eran un desequilibrio metabólico, ¿sí? Debido a la deficiencia de ciertos elementos, nutrientes en el organismo humano, que cuando se buscaba ese equilibrio, la enfermedad se la podía controlar. Eso decía Linus Pauling hace cerca de 100 años y ganador de premio Nobel. Entonces, 2 premios Nobel, ¿sí? Y es el padre de la medicina ortomolecular. Entonces, eso decía él. Entonces, en la medida que los médicos se vayan dando cuenta de la importancia de buscar ese equilibrio externo e interno, porque nosotros estamos en contacto con el exterior, con el aire, con el viento, con el agua, con sustancias químicas. Y en la medida que vamos creando espacios saludables, ¿sí? Y en la medida que vamos creando un interior saludable,
obviamente que vamos a ir creando salud. Pero eso va a pasar todavía algún tiempo, ¿sí? Porque hay muchos intereses de por medio también. Que la verdad es que no quisiera entrar en esos detalles ahora, porque de verdad que son escabrosos esos detalles, ¿sí? De los intereses de ciertas personas para provocar enfermedad y no salud. Muchas gracias, doctor. Lo lastimoso es que en ese interín la gente sigue sufriendo y sigue muriendo, lastimosamente, ¿no? Tenemos que ir avanzando con promoción, o sea, educando, formando. Que la gente vaya adquiriendo más conciencia de la importancia de la salud. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Les saluda Norma Pauta de Cuenca. Sí, buenas noches. Mire, doctor, sí, como decía Irene, ¿no? En realidad nosotros estamos en una situación terrible de que nuestros profesionales están falleciendo. Justamente hoy murió un cuñado mío con esta situación del COVID, ¿no? Que empeoró, estaba más de un mes en coma y falleció hoy. Entonces yo digo, usted es médico, ¿cómo se podría pasar la voz a cuántos médicos que están siendo atacados por cantidad de virus de los pacientes, ¿no? Porque muy diferente es que una persona se contagie por una persona que por ahí está avalado con esa enfermedad, pero muy diferente es que un médico esté en una clínica, en un hospital rodeado de mucha gente con este virus y tenga ataque de cuánto virus, ¿no? Es muy diferente que caiga una gota de agua a que caiga una lluvia entera. Entonces, ¿cómo hacer esto? Porque es alarmante cantidad de médicos que están falleciendo. Hoy, por ejemplo, hoy día hubo 2 o 3 médicos que murieron. Entonces, ¿cómo, doctor, hacer, comunicar a cuánto médico que consuman, ¿no? La riboceína, porque este es un producto maravilloso, que tenemos buenos testimonios. Yo lamentablemente le supe decir a mi cuñado en diciembre que vino, pero él no me creyó, ¿no? Entonces, pero mi suegra está tomando más de 6 meses, más de 7 meses el Celgevity. Ella tenía problemas bien graves ya de salud, ella tiene 83 años, estaba con problemas, ella tiene diabetes y, y bueno, ella tenía caídas, tenía problemas de sueño, no podía dormir, ¿no? Y ella se lastimaba los brazos, las piernas, todo el tiempo pasaba vendada, pasaba ya un poco más y pasaba ella postrada. Desde que comenzó a tomar el producto ha mejorado tanto que a punto que ella es una persona muy activa que viajó a Machala hoy, sí, pues ayer, y muy dura, durísima, y está más joven, más saludable, y ella toma solo el Celgevity y está controlado ese diabetes. Ella se lastimó tanto la mano que tuvo que irse a la clínica en un accidente que tuvo en su manito y le cogieron cuántos puntos. Y todo el mundo era asustado porque diabética y ahora no se ha de sanar y ahora la mano que se va a infectar y nada. Total, en unos días contados esa mano se quedó sin una lacra y ha mejorado. Entonces, mire, doctor, que es un buen testimonio de una persona que está súper bien de su salud. Ya. Le quería decir, mi doctor, muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Norma, porque es un testimonio lo que usted ha dado para todos los presentes. Claro, y le agradecemos esos médicos, porque lo comparten. Y los médicos que escuchen ese testimonio. Exactamente, sí. Entonces, como dijo ya ahorita el doctor, ¿cómo podemos nosotros lograr y llegar a muchos más? O sea, concientizar y que vean la realidad. Es con lo que usted acaba de decir, Norma, con los testimonios. Vamos a ir mostrando y poco a poco, como ya se mencionó, van a ir haciendo ellos conciencia, aunque claro, hay temas y temas, como ya lo dijo el doctor, que eso no lo vamos a topar aquí, no es parte de que nosotros vamos a dar la solución a ello. Pero sí, los que se dejan ayudar, los que quieren contribuir, los que queremos seguir ayudando, lógicamente lo va a hacer como es el doctor, en este caso el doctor Campo, hay muchos otros doctores más, el doctor Carrión que también está, que mucho habla acerca del tema, de cómo
ayudar. Entonces, y así muchos médicos más que hay van a ir a unirse con los testimonios que nosotros le vamos a ir mostrándole a ellos, porque eso es lo que realmente cuenta. Le pedimos por favor que las preguntas que quieran hacer las personas que todavía están aquí sean relacionadas al tema que ha hablado el doctor. Hay una persona que solamente parece números, no le podría decir que darle porque sería muy bueno que usted ponga su nombre. Le damos paso a Jerónimo Triviño, por favor. Jerónimo Triviño. Bueno, Luis, ¿sí? ¿Ya está? Hola. Solano. Hola, Sí, hola. Sí. Sí, Hola. sí, sí, lo escucho. Perfecto, doctor. Felicitaciones por el evento. Muchas gracias. Domingo. El testimonio mío es el siguiente. Quiero compartirlo con ustedes. Pues para la época de la pandemia había unas personas que tenían tos. Pues yo no sabía exactamente, específicamente lo que hacía el producto en estos momentos, en esos instantes de tanta angustia y desesperación. Entonces yo le dije, llévense ese Jevity, le digo, eso es fabuloso, le dije, pero yo no lo había probado. Pues están con tos y presumiblemente, deme 4, y se llevaron 4 frascos. Para que la empresa me atendió en ese tiempo y se quedaron maravillados, les funcionó. Y a partir de este momento yo también me dediqué a tomar más en cuenta esta situación. O sea, a protegerme contra toda, gracias a Dios primero, a protegerme consumiendo el Max One con el Celgevity y todos los derivados que hay, porque yo hago lo que es fisioculturismo, y aparte de eso el de vitamina. O sea, lo estoy consumiendo todo. Ahorita me dediqué y estoy teniendo cambios del interior hacia afuera. Yo tengo un problema de sinusitis crónica. Pues tomando el ATP con el Celgevity y todos los demás, y el interferón a través de la hierba luisa, todo, y lo que tiene también el producto, créanmelo, doctor, agradezco a Dios que la sinusitis fúnica izquierda que tenía aquí en mi fosa nasal se me ha bajado totalmente. O sea, le estoy dando duro a los productos y tengo ese magnífico testimonio. Ahora, respecto al señor que llamó al tipo de aceite que debe consumir en su cocina, el más recomendable es el aceite de canola, y que revise la fórmula de todos los aceites, que tome un tiempo en los supermercados, y es el más recomendable para la fritura. Aparte del de coco y el de aguacate, pero que a veces no se los puede conseguir, pero el aceite de canola es el más recomendable. Testimonio de Jerónimo Triviño. Nada más, amigos, y gracias por estas charlas que son magníficas. Ese es lo que he compartido. Gracias, muy amable. Muy bien, Buenas su noches. testimonio, Noches. tengan en cuenta siempre, en estos productos que es Buenas noches. la riboceína. La riboceína es como dice el doctor Carrión, es el descubrimiento científico más grande de la historia que tiene la medicina al servicio de la salud de las personas. O sea, es la riboceína. O sea, esto va a romper todo por la importancia que tiene, la forma como se absorbe. Esto llega directo a la célula sin ningún problema. Buenas noches. Siga, Francisco. Quisiera saber qué aceite es el recomendable, el de girasol o el de canola. A ver, bueno, el tema de aceites, yo solo recomiendo 3. Aceite de coco, que ya lo dije, aceite de aguacate y aceite de oliva. El único que usted puede usar para freír es el de coco, el resto ninguno. ¿Sí? Para mí los demás aceites no los recomiendo por el omega 6, por esa razón. ¿Y dónde se puede conseguir ese aceite? En internet encuentre bastante. Yo tengo aceite de coco en grandes cantidades acá en Guayaquil. Ya se vende mucho el aceite de coco. El de oliva sí se consigue fácil. Y el de aguacate también. Ya, muchas gracias. Y A otra ver, pregunta. quisiera preguntas relacionadas al tema.
no vine a hablar de aceites. Ya, bueno, Vero Cobo, si usted tiene la pregunta relacionada al tema, por favor, que le dé paso. Sí, claro que sí. Buenas noches, doctor Campos. La pregunta Buenas es, noches. ¿qué producto y qué dosis puede utilizar para controlar la resistencia a la insulina en una persona diabética? Bueno, esa es una pregunta bastante larga y compleja, porque habría que analizar en qué condiciones está. Si ya tiene resistencia a insulina, estamos hablando de un síndrome metabólico. Debe tener sobrepeso de pronto, hipertensión de pronto, azúcar elevada de pronto, etcétera, etcétera. Entonces, difícilmente yo le voy a dar una receta en este momento. Yo le recomendaría que visite su endocrinólogo, su diabetólogo, ¿sí? Pero comienza a tomar los productos sin ningún problema, no le van a ocasionar ningún problema. El Más One y el Más ATP le recomendaría. Comience con el Más One con 3 cápsulas diarias de entrada, de golpe. No le va a pasar nada y comience con un sobre de Más ATP al día. Eso no hay ningún problema. Pero si ya tiene resistencia de insulina, estamos hablando de un diabético o un prediabético. Habría que analizarlo. O sea, no, les recuerdo que los médicos no somos adivinos. ¿Sí? Tiene que ponerse un diabetólogo, un endocrinólogo, para que haga un examen minucioso, le valore bien como se debe con laboratorio, probablemente le den la metformina u otros productos, ¿sí? Pero puede comenzar con un Más ATP, puede comenzar con el Más One y que le va a ir divinamente. Bueno, esperamos doctor, que siga. Sí, doctor, disculpe. Y en el caso de un niño de 14 años que tiene, que toma y tiene una ingesta de anticonvulsionantes por epilepsia, ¿qué producto recomendaría? Y si tiene alguna contraindicación. Bueno, yo le recomendaría el Más Infuse por la edad y tiene que seguir el tratamiento para la epilepsia. Esto no reemplaza ni desplaza tratamientos médicos. Ojo, ¿sí? Estos productos no hacen eso, o sea, esto no es magia, ¿sí? Esto es ciencia. Entonces, yo le recomendaría el Más Infuse. ¿Sí? Podría darle una cápsula de Más One, una cápsula 2 veces al día, podría dar. Sí, sin ningún problema. Pero él tiene que tratar el tema de la epilepsia. El tema de la epilepsia ya se trata con otros compuestos, ¿sí? Con otras sustancias, ¿no? Como la colina. Y bueno, que no voy a entrar en detalle aquí con ese tratamiento. Bueno.